un rey desciende a la tierra de los muertos, y en la oscuridad algo se pone de pie para recibirlo. No son fantasmas comunes, son gigantes muertos hace siglos, sentados en tronos cubiertos de polvo, que solo despiertan por una razón: reconocer a otro rey caído. El texto es real y se conserva desde hace más de 2700 años. Isaías 14, versículo 9. Ahí aparecen nombrados los refaítas, sombras de reyes y gigantes que gobernaron la tierra, incorporándose de sus tronos al ver llegar al monarca caído de Babilonia. Pero un cadáver no se levanta de un trono. Un muerto común no reconoce nombres, no recuerda rostros, no distingue reyes de esclavos en el polvo. Los refaítas, según el texto, hacen las tres cosas. Si el Seol es un pozo de silencio donde nadie recuerda, ¿por qué ellos sí lo hacen? ¿Qué clase de muerte conserva memoria, jerarquía y voz? La respuesta no está en la etimología. Está en lo que estos gigantes hacen cuando alguien más llega. Para comprender qué significa que los refaítas habiten el Seol, es necesario entender primero qué es el Seol según la cosmología que los textos bíblicos construyen a lo largo de siglos de escritura. El Seol no es el infierno cristiano. No es un lugar de castigo. No es el paraíso griego de los campos elíseos. Es algo más extraño, más antiguo y más difícil de categorizar que cualquiera de esos conceptos posteriores que la tradición occidental ha tendido a proyectar sobre él. La palabra hebrea Seol aparece más de 60 veces en el Tanaj. Sus orígenes etimológicos son debatidos. Algunos estudiosos la conectan con una raíz que significa preguntar o interrogar. Otros con una raíz que significa lo hueco, lo vacío. Ninguna de las dos etimologías tiene consenso definitivo, lo que resulta significativo en sí mismo. El Seol, desde sus cimientos lingüísticos, es algo que resiste la definición precisa. En la cosmología hebrea antigua, el mundo se estructura en tres niveles. Arriba, los cielos, donde habita la divinidad y donde se mueven los cuerpos celestes. En el medio, la tierra de los vivos, el terreno donde los seres humanos desarrollan su existencia. Y abajo, el Seol, el reino subterráneo al que van todos los muertos, sin distinción de mérito moral. No hay, en los textos más antiguos del período bíblico, una clara diferenciación entre los buenos y los malos en el Seol. Todos terminan allí. El rey y el mendigo, el justo y el impío, todos descienden a ese lugar de sombras que el texto hebreo describe con una consistencia notable a través de los siglos. Salmo 88:3 lo describe como un pozo donde el que baja no vuelve a recordar. Salmo 6:5 afirma que en el Seol nadie te alaba, porque entre los muertos nadie puede dar gracias. Eclesiastés 9:10 repite la imagen. En el Seol, a donde vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Es un lugar de cesación, de detención de toda actividad que define la vida humana. Y sin embargo, hay sombras allí. Las traducciones varían, pero el término hebreo original es claro. El Seol no está completamente vacío. Los muertos existen allí de alguna forma, como entidades disminuidas, despojadas de la vitalidad que los caracterizaba en vida, pero no completamente inexistentes. Son Rephaim, una palabra que en su contexto funerario refiere a estas sombras o espectros de los muertos en general, pero que cuando se aplica específicamente a los gigantes de Canaán, adquiere dimensiones adicionales que los textos nunca terminan de articular del todo. La geografía del Seol, tal como los textos la construyen, es notable. Está debajo de la tierra. Los muertos descienden a él. Está relacionado con el agua. Job 26:5 lo sitúa debajo de las aguas. Tiene puertas, como menciona el libro de Job, y como confirma Isaías 38:10.
tiene profundidades. Hay un Seol más superficial y un Seol más hondo, un abismo dentro del abismo. Y en sus lugares más profundos, según los textos que conectan el nombre con los gigantes, está la asamblea de los refaítas. La relación entre el Seol y el agua es uno de los elementos más consistentes y más ignorados de la cosmología bíblica. Job 26:5. En su traducción literal dice algo perturbador. Los muertos son creados, o trémulos, bajo las aguas y sus habitantes. La imagen que el texto construye es la de una realidad subterránea que coexiste con las aguas primordiales, esas aguas abisales que la tradición semítica coloca debajo de la tierra firme. En la cosmología del antiguo Oriente Próximo, compartida con variaciones por acadios, sumerios, ugaritas y hebreos, las aguas subterráneas son el Apsu, el Apzu, el tejón bíblico. Estas aguas no son simplemente aguas de pozo o de río. Son las aguas primordiales, preexistentes al acto de creación, el caos líquido sobre y dentro del cual la tierra fue formada. Y el Seol, en la cosmología hebrea, está en relación íntima con ese caos acuoso original. Esta geografía cósmica tiene consecuencias importantes para entender la posición de los refaítas. Si el Seol está debajo de las aguas, y si los refaítas son sus habitantes más profundos, más permanentes, más específicamente localizados en ese espacio, entonces los refaítas están en un lugar que guarda una relación especial con el caos primordial, con las fuerzas que anteceden al orden creado. No están simplemente muertos. Están muertos en el lugar más antiguo y más potencialmente peligroso de toda la cosmología. El texto de Isaías 14:9 ofrece una de las imágenes más elaboradas del Seol en toda la Biblia hebrea. Y es significativo que lo haga en el contexto de la caída de una figura de poder excepcional, el rey de Babilonia en el nivel histórico, pero con dimensiones que la tradición ha leído siempre como trascendentes. El Seol se alborota para recibirte, dice el texto. Despierta a los refaítas para recibirte. Y aquí el término hebreo es inequívocamente refaítas, los gigantes. Los levanta de sus tronos, a todos los reyes de las naciones. Esta imagen es extraordinariamente rica. Los refaítas en el Seol no están simplemente inconscientes, están sentados en tronos. Cuando alguien poderoso desciende, se levantan para recibirlo. Tienen agencia, postura, protocolo. El inframundo de Isaías 14 no es un lugar de olvido inerte. Es un espacio con estructura social, con jerarquías, con la capacidad de moverse y reaccionar. Y los refaítas son parte esencial de esa estructura. La arquitectura del Seol, tal como los textos bíblicos la construyen a lo largo de siglos, es la de un mundo paralelo que espeja al mundo de los vivos con su propia coherencia interna. Tiene profundidades, tiene habitantes diferenciados, tiene actividad reducida pero real. Y en su centro, en los lugares más hondos de esa geografía subterránea, los refaítas mantienen una presencia que los textos describen consistentemente, desde Job hasta los Proverbios, desde Isaías hasta los manuscritos que décadas después de Cristo seguían circulando en Qumrán. La primera mención explícita de los refaítas como entidad colectiva en el texto bíblico aparece en Génesis 14:5, en el relato de la guerra de los 4 reyes contra los 5. El texto lista los pueblos derrotados por Kedorlaomer y sus aliados: los refaítas en Astarot Karnaim, los zucitas en Ham, los semitas en Sabe Kiriataim y los heveos en el monte Seir. La mención es breve, geográficamente precisa, y no está acompañada de ninguna explicación adicional sobre quiénes son estos pueblos. El texto asume que el lector los conoce. Esa asunción es significativa. En el momento en que fue escrito ese capítulo de Génesis,
Los refaítas eran una referencia reconocible. No necesitaban presentación. Formaban parte del horizonte mental de quienes escribían y leían esos textos, lo que sugiere que su presencia en la memoria colectiva del Levante antiguo era antigua y establecida. La segunda mención clave viene en Génesis 15:20, dentro del pasaje que describe el pacto de Dios con Abraham y la tierra que su descendencia heredará. La lista de pueblos cuya tierra será entregada incluye, junto a cananeos, heteos, fereceos, jebuseos y amorreos, a los refaítas. Son uno de los 10 pueblos cuya tierra corresponde al territorio prometido. Están en la lista con la misma naturalidad que los pueblos históricos mejor documentados de Canaán. La conexión que los eruditos han establecido entre los refaítas, los semitas, los zuzitas o zamzumitas y los anaquitas es una de las más interesantes de la tradición bíblica. Deuteronomio 2:10-11 lo explicita con una claridad poco habitual en los textos bíblicos. Los semitas habitaban antes allí, pueblo grande y numeroso y alto como los anaquitas. Por gigantes eran ellos también tenidos, como los anaquitas, y los moabitas los llamaban emitas. Y en el versículo 20, hablando del territorio de Amón, también es reputada como tierra de refaítas. Habitaban en ella antes los refaítas, y los amonitas los llamaban zamzumitas. Lo que el texto de Deuteronomio está haciendo es notable. Está trazando una geografía de la memoria, una cartografía de la presencia de estos pueblos de estatura extraordinaria en las distintas regiones del Levante, y señalando que cada nación los conocía con un nombre diferente. Los moabitas los llamaban emitas, los amonitas los llamaban zamzumitas, los filisteos y los hebreos los conocían como refaítas o como anaquitas, dependiendo de la región y el linaje específico. Esta diversidad de nombres para lo que parece ser una misma categoría de ser humano extraordinario refleja algo importante sobre cómo las distintas culturas del Levante antiguo procesaban la memoria de estos pueblos. No era una invención hebrea. Era un fenómeno reconocido y nombrado independientemente por culturas que no tenían entre sí relaciones de dependencia cultural directa. Los moabitas, los amonitas y los israelitas, con sus distintas tradiciones y sistemas de escritura, todos conservaban memoria de los mismos seres con nombres propios en sus respectivos idiomas. El episodio de los espías en Números 13 es uno de los textos más citados en relación con los gigantes de Canaán. Los 12 espías enviados por Moisés para explorar la tierra de Canaán regresan con un informe que divide a la delegación. Y en el corazón del informe negativo, el que desanima al pueblo y lo hace temer la conquista, está la descripción de los habitantes. Números 13:28 comienza el informe. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y bien fortificadas. Y luego, en el versículo 33, la descripción que más ha marcado la imaginación posterior. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Ante ellos éramos como langostas, y así les parecíamos a ellos. La frase hijos de Anac, raza de los gigantes, en el hebreo original, Nefilim bene Anac mehen hanefilim. Pero los anaquitas, como el propio Deuteronomio 2:11 establece, eran también tenidos por gigantes como los refaítas. La cadena genealógica que el texto bíblico construye, aunque nunca de manera completamente sistemática, es la siguiente. Los Nefilim del Génesis 6, los hijos de los ángeles y las hijas de los hombres, dan origen o son la categoría mayor dentro de la cual caben los refaítas, los anaquitas, los semitas, los zamzumitas, todos pueblos de estatura extraordinaria que los distintos textos bíblicos describen con términos intercambiables o jerárquicamente organizados. La reacción del pueblo israelita al informe de los espías y la respuesta divina a esa reacción define 40 años de historia
en el relato bíblico. La generación que vio a los gigantes y tuvo miedo, muere en el desierto. Solo los hijos de esa generación, que no han visto personalmente a los anaquitas ni los han temido, entran en la tierra prometida. La eliminación de los anaquitas de Hebrón, Debir y Anab por parte de Josué está registrada en Josué 11:21-22 con una concisión que contrasta con la intensidad del episodio de los espías. Josué los destruyó con todos sus territorios. Solo quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Asdod. Esta información, que algunos anaquitas sobrevivieron en las ciudades filisteas, es la que conecta directamente con los gigantes de Gat que aparecen en los relatos sobre David. En 1929, los arqueólogos que excavaban el Tel de Ras Shamra, en la costa norte de la actual Siria, descubrieron una ciudad que cambiaría para siempre la comprensión del contexto cultural de la Biblia hebrea. Esa ciudad era Ugarit, la capital de un reino próspero que floreció entre los siglos XV y XII a.C. Entre los archivos que los arqueólogos encontraron en el Palacio Real y en las casas de los sacerdotes, había tablillas de arcilla escritas en una lengua semítica noroeste desconocida hasta entonces: el ugarítico. El descifrado del ugarítico en las décadas siguientes reveló una literatura mítica y ritual de una riqueza extraordinaria, que compartía con la Biblia hebrea no solo estructuras literarias y fórmulas poéticas, sino dioses, titanes, seres sobrehumanos y conceptos del más allá que arrojaban una luz completamente nueva sobre textos bíblicos que habían sido mal comprendidos durante siglos. Entre todos los textos ugaríticos, los que más directamente iluminan el misterio de los refaítas son los que los académicos denominan textos de los Repum, de los cuales los más importantes son los de la colección KTU 1, 2022. La convocatoria está dirigida a Daniel el Rapaíta, un término que la mayoría de los académicos conectan directamente con la raíz de refaíta, y a los Repum de la tierra, a los reunidos del Harnam. Se les pide que aparezcan, que cabalgan en sus carros, que vengan al umbral del lugar de la reunión. Y llegan, después de un viaje que dura exactamente 3 días y 3 noches. La naturaleza de los Repum en los textos ugaríticos es objeto de debate académico activo. John Gray, Michael Astor y Mark Smith, entre otros, los han caracterizado como los antepasados divinizados de la familia real ugarítica, guerreros heroicos muertos que mantienen una existencia en el más allá con capacidad de moverse entre los dos mundos, presentes en las fiestas de los vivos cuando son debidamente con otros académicos como Conrad Leroux, los han visto como dioses infernales, entidades del mundo subterráneo con poder sobre la fertilidad y la guerra. Lo que es significativo para nuestra comprensión de los refaítas bíblicos es que la raíz semítica RPA, que aparece tanto en el hebreo refaíta como en el ugarítico Repum, tiene un campo semántico que incluye tanto curar como los muertos o los espíritus de los muertos. Esto no es coincidencia lingüística. Refleja un concepto cultural compartido en el que los ancestros muertos, específicamente los guerreros heroicos de estatura sobrehumana, mantienen una existencia en el más allá que les confiere poderes especiales, incluida posiblemente la capacidad de curar o de bendecir a sus descendientes vivos. La diferencia entre los Repum ugaríticos y los refaítas bíblicos es significativa y reveladora. En Ugarit, los Repum son venerados, convocados ritualmente, tratados como potencias benéficas a las que se puede apelar en los momentos de crisis. La misma raíz, la misma categoría de ser, tratada de manera radicalmente diferente según el sistema teológico en el que opera. Los textos de los Repum de Ugarit tienen una característica que los hace particularmente valiosos para la comparación con los textos bíblicos. Describen el proceso por el cual los muertos extraordinarios llegan a ser Repum, la transformación que convierte al guerrero heroico en el ser del más allá. Y este proceso de transformación
tiene paralelos interesantes con lo que la tradición bíblica sugiere, de manera más fragmentaria, sobre los refaítas. En los textos ugaríticos, la transformación en R-Pum está conectada con el tipo de muerte. No cualquier muerto se convierte en R-Pum. Solo aquellos de linaje especial, de poder especial en vida, que reciben el ritual apropiado. El Marceá, el banquete funerario que aparece tanto en los textos ugaríticos como en la Biblia hebrea y en los manuscritos de Qumrán, parece ser el contexto ritual central en el que se establece y se mantiene la conexión entre los vivos y los repum. El Marceá bíblico aparece en Amós 6:7 y en Jeremías 16:5-8, donde es objeto de condena profética precisamente porque implica conexión con los muertos. En el texto de Jeremías, Dios prohíbe a Jeremías entrar en la casa del Marceá para consolar a los que lloran, porque ha retirado su paz de ese pueblo. La condena profética del Marceá es significativa. Revela que la práctica existía y era lo suficientemente popular como para requerir. Si el Marceaj era el ritual a través del cual los refaítas, o quienes descendían de ellos, o quienes participaban de alguna forma en esa categoría de existencia, eran conectados con el mundo de los vivos, entonces la condena profética de esa práctica tiene una lógica teológica clara. Es la misma lógica que lleva a Isaías a describir a los refaítas como muertos que no vivirán, sombras que no se levantarán. No es simplemente una descripción de la muerte física, es una declaración teológica. Los refaítas en el Seol no tienen acceso al tipo de resurrección que los textos proféticos posteriores van a asociar con la esperanza israelita. La diferencia entre la actitud ugarítica y la actitud bíblica hacia los mismos seres refleja un debate teológico que se desarrolló a lo largo de siglos en el Levante antiguo. Si los muertos heroicos del pasado son potencias a las que se puede apelar, o si representan una forma de religiosidad que el monoteísmo yavista debe extirpar. La condena de los refaítas como categoría viva y la descripción de su existencia en el Seol como una existencia sin futuro son dos caras de la misma posición teológica. De todos los refaítas que menciona el texto bíblico por nombre, ninguno tiene la presencia tan marcada, tan repetidamente afirmada, tan cargada de detalles concretos como Og, el rey de Basán. Og aparece en Números 21, en Deuteronomio 1, 3 y 4, en Josué 2, 9, 12 y 13, en Nehemías 9, y en los Salmos 135 y 136. Su derrota es un hito de referencia repetido durante siglos en los textos bíblicos como ejemplo de la intervención divina en favor de Israel. Y la razón de esa repetición es, en parte, lo que Og representaba: el último rey de una estirpe que los textos afirman expresamente que era sobrehumana. Deuteronomio 3:11 es el versículo más citado en relación con Og, y merece una lectura detenida porque combina afirmación genealógica con evidencia material. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, está en Raba de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Dos elementos de este versículo son centrales para entender qué significaba Og en la tradición. El primero es la afirmación genealógica. Había quedado del resto de los gigantes. En hebreo, Milleter Harefaim, del resto de los refaítas. Og no es simplemente un hombre grande. Es el último superviviente de la categoría de los refaítas, el último representante vivo de ese grupo que los textos describen como gigantes. Con su derrota, la categoría de los refaítas como entidad histórica viva termina. El segundo elemento es la cama de hierro. Su mención en el texto no es decorativa. El hierro, en el período en que estos textos fueron escritos, era un material de considerable valor tecnológico y simbólico. La transición de la edad de bronce a la edad de hierro en el Levante antiguo
coincide aproximadamente con el período de las conquistas que el texto bíblico describe. El hierro era caro, difícil de producir, y asociado con los filisteos y otras potencias del norte que tenían acceso a la tecnología de su producción. Una cama de hierro de 9 codos de largo no es simplemente un objeto grande. Es un objeto de poder, de riqueza, de tecnología avanzada. Las medidas de la cama han sido objeto de interminables debates sobre la exactitud literal del texto frente a su función retórica. 9 codos hebreos de largo equivalen a algo entre 4 y 4,5 metros. Dependiendo de qué medida, 4 codos de ancho equivalen a algo entre 1,8 y 2 metros. Estas son dimensiones de una cama que requeriría un ocupante de tamaño radicalmente diferente al humano ordinario. El texto parece querer que el lector tome esas medidas en serio como evidencia física de la naturaleza de Og. La localización de la cama en Rabá de los hijos de Amón, la ciudad que hoy conocemos como Amán, la capital de Jordania, añade un elemento de verificabilidad inusual. El texto está diciendo que la cama de Og es un objeto real que puede ser visitado y medido. No es una descripción de algo de lo que no queda rastro. Es una afirmación que implica que los lectores contemporáneos podrían ir a Rabá y ver con sus propios ojos la evidencia material de la existencia de este gigante. La campaña contra Og y su reino de Basán, descrita en Números 21 y desarrollada con más detalle en Deuteronomio 3, es uno de los episodios militares del relato del Éxodo que está rodeado de un halo de significación teológica excepcional. La región de Basán, al norte de Galaad, en lo que hoy es el sur de Siria y el norte de Jordania, era una zona de tierras fértiles, bosques densos y ciudades bien fortificadas. Los 62 reinos que el texto de Deuteronomio 3, 4, 5 enumera, con sus ciudades de muros altos, puertas y barras, dan una imagen de una región densamente urbanizada y militarmente poderosa. La orden de ataque que el texto pone en boca de Dios, en Deuteronomio 3:2, va acompañada de una garantía. No le temas, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra. El texto señala explícitamente el temor como la reacción natural que Og representa algo que genera miedo de manera natural y comprensible, y la disposición divina a vencerlo requiere ser explícitamente formulada como mandato y garantía. La batalla misma, en la descripción bíblica, es rápida y total. El texto no describe un conflicto prolongado ni heroísmo individual en el campo de batalla. Og y su pueblo son derrotados, y todas sus ciudades son tomadas. Deuteronomio 3:6-7 describe el Herem, la destrucción total, aplicada a las ciudades. Los pusieron en anatema como habíamos hecho con Sejón, rey de Hesbón, matando en cada ciudad a hombres, mujeres y niños. Esta práctica del Herem, la destrucción total como acto ritual, es especialmente marcada cuando se aplica a los refaítas. No debe quedar nada de ellos. No solo son derrotados militarmente, son eliminados como categoría de existencia en el mundo de los vivos. La persistencia de la memoria de Og en los textos bíblicos posteriores a la conquista es reveladora.
Al suroeste de Jerusalén, en la dirección que el texto bíblico describe sistemáticamente como hacia Belén, existe un valle que ha conservado en su nombre una memoria más persistente que la mayoría de los nombres geográficos del Levante antiguo. En hebreo se llama Emek Refaim, el Valle de los Refaítas. Las versiones modernas del topónimo árabe correspondiente, Wadi el Werd o Baca, han oscurecido parcialmente, pero no borrado completamente, la memoria de quienes le dieron nombre. El Valle de los Refaítas aparece en el texto bíblico en varios contextos, que leídos en conjunto, revelan que no era simplemente un nombre geográfico neutral. Era un lugar cargado de significación, un espacio que el texto asocia con episodios importantes y con la presencia de fuerzas que van más allá de lo ordinario. El pasaje más conocido es el de Josué 15:8 y 18:16, donde el valle forma parte de la descripción de los límites tribales de Judá y Benjamín. Los filisteos son, recordemos, los herederos de las ciudades costeras donde habían sobrevivido algunos anaquitas. Anaquitas que el texto de Josué 11 menciona específicamente en Gaza, Gat y Asdod. Hay una conexión, insinuada pero no explicada en el texto, entre los filisteos, los gigantes que sobrevivieron en sus ciudades, y el valle de los Refaítas como lugar de acampada. Isaías 17:5 menciona el valle de Refaítas en un contexto profético que mezcla agricultura y desolación futura. La imagen que el texto construye es la de un valle fértil que será dejado vacío, como cuando el segador recoge el grano, y con su brazo recoge las espigas. El valle de los Refaítas es un lugar asociado con la cosecha, con la productividad de la tierra, pero también con la desolación profética que se cierne sobre Israel. La fertilidad del lugar, en la geografía simbólica del texto bíblico, no puede desvincularse de la historia que le da nombre. Los gigantes de Gat que aparecen en los textos de 2 Samuel 21:15-22 y su paralelo en 1 Crónicas 24:8 representan los últimos refaítas que el texto bíblico registra como entidades vivas en conflicto con Israel. Son 4 individuos, cada uno descrito con una característica especial que lo distingue de los combatientes ordinarios. Ishbi Benob, con su lanza de bronce cuya punta pesa 300 siclos, intenta matar a David pero es vencido por Abisai. Saf es muerto por Sibekai, el usatita en Gob. Un tercero, no mencionado por nombre, tiene 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 dedos en total, y es muerto por Jonatán, hijo de Simei, sobrino de David. Y Goliat el geteo, el de la lanza cuyo asta era como el rodillo de un telar, es muerto por Elhanán, hijo de Yare Orejim. La aparición de Goliat en esta lista plantea una complicación textual que los comentaristas han discutido durante siglos. En otro pasaje, en 1 Samuel 17, un Goliat de Gat es matado por David mismo.
Si los Nefilim del Génesis 6 eran los hijos de los ángeles, si los refaítas eran sus descendientes o estaban conectados genealógicamente con ellos, entonces su muerte no produce las sombras ordinarias del Seol. Produce algo diferente, algo que los textos ugaríticos llaman repum y que los textos bíblicos describen, con incomodidad, como una asamblea que espera en los lugares más profundos de la realidad subterránea. En el invierno de 1946 a 1947, un pastor beduino de la tribu Taamira arrojó una piedra al interior de una cueva en la orilla noroeste del Mar Muerto, cerca de un lugar llamado Qumran. El sonido que devolvió la piedra, el de algo rompiéndose en el interior de la cueva, llevó al descubrimiento de lo que los académicos han calificado como el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX. Los manuscritos del Mar Muerto, preservados en jarras de arcilla dentro de 11 cuevas, en la escarpada orilla occidental del Mar Muerto, contienen textos que transformaron la comprensión del judaísmo del período del Segundo Templo y del contexto en el que emergió el cristianismo primitivo. Entre los centenares de textos identificados, hay un grupo que resulta especialmente relevante para la comprensión de los refaítas: los fragmentos del Libro de los Gigantes. Este texto, representado en Qumran por numerosos fragmentos en arameo y en hebreo bajo las designaciones 4Q531, 4Q532, 1Q23, 4Q530 y otros, era conocido antes del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto únicamente a través de referencias en textos posteriores. Pero los fragmentos de Qumran revelaron que era una obra extensa, elaborada y ampliamente difundida en el período del Segundo Templo. El Libro de los Gigantes es una expansión del material del Libro de los Vigilantes, el texto que ocupa los primeros 36 capítulos del Libro de Enoc, el texto pseudoepigráfico atribuido al Enoc del Génesis 5:21-24, el hombre que caminó con Dios y desapareció sin morir. El Libro de los Vigilantes narra con detalle lo que el Génesis 6:1-4 apenas esboza: el descenso de los vigilantes, los ángeles rebeldes, su unión con las hijas de los hombres y el nacimiento de los gigantes, los Nefilim, como resultado de esas uniones transgresoras. El Libro de los Gigantes se concentra en lo que ocurre con esos gigantes. Narra sus hazañas en vida, su violencia, su corrupción de la tierra y sus sueños perturbadores en los que ven la destrucción que les espera. Los gigantes tienen nombres: Mahawei, Jobabish, Gilgamesh. Sí, ese mismo nombre que aparece en la épica mesopotámica. Oya, Haya. Son figuras de poder excepcional que en los sueños proféticos del texto ven su propio fin acercarse sin poder detenerlo. Lo más significativo para nuestro tema es lo que el Libro de los Gigantes revela sobre la categoría espiritual de estos seres después de su muerte. Si los gigantes son hijos de ángeles y mujeres humanas, su naturaleza es híbrida. Tienen algo de lo que los ángeles son: potencias espirituales que el texto hebreo denomina Bene Elohim, hijos de los dioses, y algo de lo que los humanos son: seres mortales ligados a un cuerpo físico.
estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque han procedido de ellos. En los días de la mortandad y destrucción y la muerte de los gigantes, cuando los espíritus salgan de sus cuerpos, su carne será destruida antes del juicio. Esta teología de los espíritus de los gigantes, que después de la muerte de sus cuerpos físicos continúan existiendo como entidades activas que obran mal en el mundo, explica dos cosas. Primero, explica por qué los refaítas en el Seol no son simplemente sombras inertes como los muertos ordinarios. Tienen una naturaleza diferente. Son el residuo espiritual de seres que llevaban en sí mismos algo de naturaleza angélica. Y ese residuo no desaparece con la muerte del cuerpo físico. Segundo, explica la virulencia con que los textos apocalípticos y los posteriores textos de exorcismo del período del Segundo Templo tratan a los demonios. No son entidades creadas para el mal, sino los espíritus supervivientes de seres que en vida causaron destrucción y que en muerte continúan el mismo patrón. La conexión entre los refaítas bíblicos y los gigantes del libro de Enoc no es siempre explícita en los textos. A veces requiere leer en conjunto textos de tradiciones distintas. Pero la coherencia del cuadro que emerge es notable. Los Nefilim del Génesis 6, los hijos de los ángeles, dan origen a una raza de seres extraordinarios. En Canaán, esa raza es conocida por distintos nombres, en distintas regiones: anaquitas, emitas, zamzumitas, refaítas. Son eliminados sistemáticamente durante la conquista israelita. Og de Basán es el último rey entre ellos. Sus espíritus, muertos los cuerpos, continúan existiendo en el Seol como la asamblea de los refaítas que describe la literatura sapiencial bíblica. Y en otro nivel, los espíritus que no descienden al Seol, sino que permanecen en el mundo de los vivos, son los demonios de la tradición apocalíptica. Job 26:5 es quizás el texto más directamente relevante para la comprensión de los refaítas en el Seol, y también el que ha sido tratado con mayor incomodidad por los traductores y comentaristas. El versículo, en su formulación hebrea, dice: Harafaim yeholelu mitahat hamayim beshokeneibam. Las traducciones varían considerablemente. Los muertos tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. O bien, los espíritus de los muertos son creados bajo las aguas y sus moradores. La versión griega de los 70 traduce Harafaim directamente como gigantes. El contexto inmediato del versículo es un himno a la soberanía divina sobre el cosmos entero. El Seol está desnudo ante Dios. El Abadón no tiene cubierta. El norte lo extiende sobre el vacío. La tierra la pende sobre nada. Es una enumeración de realidades cósmicas ordinariamente ocultas que son, sin embargo, transparentes para el Dios que todo lo ve. Los refaítas, o los muertos, dependiendo de cómo se traduzca, que tiemblan bajo las aguas, forman parte de esa enumeración de realidades cósmicas. Están listados junto al Seol y al Abadón como partes de la geografía del mundo inferior. Proverbios 9:18 es aún más directo en situar a los refaítas en el espacio del Seol, y lo hace en un contexto que resulta sorprendente. El pasaje describe a la mujer insensata que invita a los jóvenes inexpertos a su casa. El texto dice: pero él no sabe que los muertos están allí, que sus invitados están en las profundidades del Seol. El término hebreo para muertos en este pasaje es refaim. Los invitados a la mesa de la mujer insensata terminan en el Seol entre los refaítas. Proverbios 21:16 completa el cuadro. El hombre que se desvía del camino de la prudencia vendrá a parar en la congregación de los refaim. La palabra hebrea kahal, congregación o asamblea, tiene connotaciones específicas. Se usa para describir la asamblea sagrada de Israel en el desierto, la congregación cultual. Aplicarla a los refaítas en el Seol
es una elección de vocabulario deliberada. Los refaítas no están simplemente presentes en el Seol como los muertos ordinarios. Están formando una asamblea, una congregación con su propia coherencia interna. Isaías 26:14 los menciona en un contexto de «Pero los refaím, los refaítas en el Seol», son descritos en el versículo anterior con un vocabulario de exclusión permanente. Son muertos que no vivirán, sombras que no se levantarán. La terminología de la resurrección que el texto aplica a los justos israelitas está explícitamente negada para los refaítas. Lo que la muerte ordinaria interrumpe temporalmente para los justos, para los refaítas es permanente. Estos textos tomados en conjunto construyen una imagen coherente y perturbadora. El Seol tiene una sección ordinaria, donde van los muertos comunes, y una sección especial, donde la asamblea de los refaítas mantiene su existencia con una permanencia y una especificidad que los distingue de las sombras ordinarias. Esa sección especial, el Abadón, mencionado varias veces en los textos bíblicos en relación con el Seol, merece atención particular en este contexto, porque representa una de las capas más profundas de la geografía cósmica que los textos construyen. La palabra Abadón viene de la raíz Abad, que significa destrucción o pérdida. Es, en cierto sentido, el Seol del Seol, el lugar de destrucción dentro del lugar de los muertos. Job 26:6 lo menciona justo antes del versículo sobre los refaítas. El Seol está desnudo ante él, y el Abadón no tiene cubierta. En Proverbios 15:11 y 27:20, el Abadón aparece junto al Seol como un par de realidades insaciables. En Job 28:22, Abadón y muerte son personificadas como entidades que han oído el rumor de la sabiduría desde lejos. En el Apocalipsis, la relación entre el Abadón como lugar y el Abadón como ángel o entidad es otra de esas ambigüedades del texto bíblico que reflejan una cosmología en desarrollo, no completamente sistematizada. Lo que es relevante para los refaítas es que la geografía del mundo inferior que los textos bíblicos construyen tiene capas. No es simplemente el Seol como espacio indiferenciado. Tiene su propia topografía. El Seol como categoría general, el Abadón como su profundidad más extrema, y dentro de esa profundidad, la asamblea de los refaítas como sus habitantes más específicos. Esta topografía del inframundo es consistente con lo que sabemos de las cosmologías del mundo mesopotámico y ugarítico, donde el inframundo también tiene niveles y categorías diferenciadas de habitantes. Los vigilantes, los ángeles rebeldes del libro de Enoc, están encadenados en el Tartaró, como dice la segunda carta de Pedro 2:4, usando el término griego para el lugar de castigo más profundo. Los gigantes, sus hijos, están en el Seol, en la asamblea de los refaítas, y los espíritus que quedaron en el mundo de los vivos son los demonios que los textos de exorcismo del período del Segundo Templo, el libro de Tobías, los textos de los salmos de exorcismo de Qumrán, identifican como la fuente de la enfermedad y el mal. El cuadro es coherente, aunque distribuido en textos de géneros, períodos y tradiciones diversas. Los refaítas no están en el Seol por casualidad. Están ahí como consecuencia necesaria de su naturaleza híbrida. Son los seres que, al morir, no pueden simplemente disolverse en las sombras ordinarias del reino de los muertos, porque llevan en sí mismos algo que no es ordinariamente humano. Su permanencia en el Seol como asamblea reconocible, nombrada, con posición propia en la jerarquía del inframundo, es la consecuencia directa de quienes eran en vida. La historia de la interpretación de los refaítas a lo largo de los siglos de tradición judía y cristiana es en sí misma un relato fascinante sobre cómo las sucesivas épocas han intentado domesticar un material que resiste la domesticación. Cada período ha traído sus propios presupuestos teológicos, sus propias categorías interpretativas, sus propias incomodidades, y los refaítas han sobrevivido a todos ellos, conservando en los textos
su extrañeza irreducible. Los Targumim, las traducciones arameas de la Biblia hebrea, producidas a partir del período del Segundo Templo y desarrolladas a lo largo de los primeros siglos de la Era Común, generalmente traducen Refaim por Wiborayá, hombres poderosos, o por Titanayá, titanes, el término griego que capturaba la idea de gigantes míticos. Esta elección de vocabulario revela la incomodidad de los traductores. No saben exactamente qué son los refaítas, pero tienen claro que son algo más que humanos ordinarios, y que la palabra titanes les parece aproximadamente adecuada para capturar esa dimensión. Maimónides, el gran filósofo y codificador del judaísmo medieval del siglo XII, leyó los pasajes sobre los refaítas con su característica inclinación racionalista. En la Guía de los Perplejos, tiende a interpretar los gigantes bíblicos como figuras cuya estatura extraordinaria es parte del lenguaje del pasado heroico, no necesariamente afirmaciones literales de seres físicamente distintos de los humanos ordinarios. Para Maimónides, la función de esas menciones es teológica y edificante, no zoológica. Esta lectura racionalista es coherente con su sistema filosófico, pero deja sin explicar satisfactoriamente la especificidad geográfica y genealógica con que los textos tratan a los refaítas. Nachmanides, el gran místico y exégeta del siglo XIII, tomó una posición diferente. Influenciado por la literatura de la Cábala, que estaba tomando forma en su época, leía a los refaítas con mayor literalidad y con mayor apertura a su dimensión sobrenatural. Para Nachmanides, la realidad de seres de naturaleza híbrida, producto de uniones entre lo angélico y lo humano, era parte de la cosmología bíblica que debía tomarse en serio. La Cábala posterior desarrollaría esta veta interpretativa, ubicando a los refaítas dentro de elaboradas jerarquías de potencias espirituales en el mundo subterráneo. La scholarship académica moderna, desde el siglo XIX hasta el presente, ha abordado los refaítas desde perspectivas muy diferentes. Los primeros exégetas histórico-críticos tendieron a ver en los gigantes bíblicos un reflejo de la memoria cultural de poblaciones aborígenes de Canaán de mayor estatura media que los israelitas, posiblemente los descendientes de poblaciones del Neolítico o del Calcolítico. Los descubrimientos de Ugarit en el siglo XX abrieron una nueva perspectiva comparativa que situó a los refaítas en el contexto más amplio de la cultura del Levante antiguo. Y los manuscritos del Mar Muerto, con el libro de los gigantes, añadieron una dimensión más que los académicos siguen procesando en publicaciones especializadas. El académico israelí Amar Anus, en sus estudios sobre los vigilantes y los gigantes en el contexto del antiguo Oriente Próximo, ha trazado conexiones entre los Anunnaki mesopotámicos, las grandes divinidades del panteón sumerio que también tienen una dimensión de seres del mundo inferior, y los refaítas bíblicos. El término Anunnaki, en algunos textos mesopotámicos específicamente, los coloca en el inframundo como jueces de los muertos, en un rol que presenta paralelos interesantes con la asamblea de los refaítas que los textos bíblicos describen. John Day, en su estudio Yahweh and the Gods and Goddesses of Canaan, ha explorado en detalle la relación entre los Repum de Ugarit y los refaítas bíblicos, argumentando que representan la misma categoría de antepasados heroicos divinizados, pero tratada de manera radicalmente diferente dentro de los sistemas teológicos de sus respectivas tradiciones. En Ugarit son potencias que pueden ser invocadas y que benefician a sus descendientes. En Israel son enemigos vencidos cuya presencia en el Seol es parte del orden cósmico, pero no un recurso al que los vivos puedan apelar. Brian Schmidt, en su monografía Israel's Beneficent Dead, examina la práctica del culto a los muertos en el antiguo Israel desde la evidencia arqueológica y textual, y argumenta que la condena profética de prácticas como el Marcea refleja que tales prácticas existían y que incluían formas de contacto con potencias del mundo subterráneo que el profetismo yavista rechazaba explícitamente. Los refaítas en este contexto
no son simplemente una memoria del pasado. Son el polo opuesto de una controversia teológica activa sobre si los muertos poderosos pueden y deben ser invocados por los vivos. La académica hebraísta Francesca Stavrakopoulou, en su obra sobre la muerte y el más allá en el antiguo Israel, ha señalado que la consistencia con que los textos bíblicos sitúan a los refaítas en el Seol como una categoría especial y nombrada, a través de textos de géneros tan diversos como la poesía sapiencial de Proverbios, la poesía de lamentación de Job, la profecía de Isaías y los textos apocalípticos de Qumrán, sugiere que estamos ante una tradición establecida y reconocida en el período en que esos textos fueron escritos. Los refaítas como asamblea en el Seol no es una invención de ningún texto individual. Es un dato compartido por tradiciones diversas que lo asumen como parte del paisaje cosmológico establecido. Esta convergencia de tradiciones diversas, la bíblica hebrea, la ugarítica, la mesopotámica, la apocalíptica del Segundo Templo, alrededor de la misma categoría de seres extraordinarios en el mundo subterráneo, es lo que hace que el tema de los refaítas sea más que una curiosidad textual. Es un nodo donde se cruzan algunas de las preguntas más fundamentales de la cosmología del antiguo Oriente Próximo. ¿Qué son los muertos? ¿Qué son los seres de naturaleza mixta? ¿Y cómo se organiza la realidad en sus niveles más profundos e inaccesibles? Hay una forma de leer un texto antiguo que consiste no solo en escuchar lo que dice, sino también en prestar atención a lo que no dice. Los silencios del texto bíblico alrededor de los refaítas son, en algunos casos, tan informativos como las afirmaciones explícitas. Son silencios que hablan de incomodidad, de tradiciones que el texto canónico prefiere no desarrollar, de material que existía en la tradición oral o escrita, pero que los editores finales de los textos bíblicos eligieron no incorporar en su totalidad. La genealogía de los refaítas es uno de esos silencios. El texto bíblico nunca explica explícitamente cómo surgieron los refaítas ni cuál es su relación con los nefilim del Génesis 6. Génesis 6:4 menciona que los nefilim estaban en la tierra en Números 13:33 conecta a los anaquitas con los nefilim en la descripción de los espías. Pero el texto bíblico no construye explícitamente la cadena genealógica completa que conecta a los nefilim antediluvianos con los refaítas postdiluvianos de Canaán. Esa cadena es exactamente lo que el libro de Enoc y el libro de los gigantes desarrollan, y que los textos canónicos prefieren dejar implícita. El silencio sobre el origen de los refaítas es probablemente intencional. Si los refaítas son descendientes de los ángeles y las mujeres humanas del Génesis 6, entonces su existencia misma implica que la creación original fue transgredida, que la barrera entre lo divino y lo humano fue cruzada con consecuencias que afectaron a toda la historia posterior. Eso es un problema teológico considerable que la tradición yavista oficial prefería no hacer demasiado explícito, aunque tampoco podía ignorarlo completamente, dado que los textos que lo afirmaban eran parte de... El texto bíblico afirma que están allí, que forman una asamblea, que tienen tronos, que se levantan para recibir a los recién llegados. Pero no explica qué hacen entre un visitante y otro. No describe cómo es su existencia, qué experimentan, si tienen memoria del pasado o esperanza de algo en el futuro. Los deja en esa posición de asamblea permanente sin elaborar qué significa esa permanencia desde dentro. Esta reticencia es coherente con la actitud general del texto bíblico hacia el Seol. El Seol no es un lugar sobre el que el texto quiera especular. No hay viajes de vuelta del Seol que informen al lector sobre lo que hay allí. El único texto que incluye algo parecido a una descripción desde dentro del Seol, el pasaje de la pitonisa de Endor en 1 Samuel 28, donde Samuel es evocado desde el Seol a petición de Saúl. Describe, pero incluso esta descripción mínima es objeto de intenso debate interpretativo
sobre si el texto quiere decir que Samuel realmente fue evocado o si la mujer simplemente fingió la evocación. Los refaítas permanecen, por lo tanto, en ese espacio de ambigüedad que el texto bíblico crea para el mundo subterráneo en general. Se afirma su presencia, se insinúa su naturaleza especial. Se da a entender que forman una categoría distinta de los muertos ordinarios. Y luego, el texto deja de hablar sobre ellos, dejando al lector con las preguntas que el texto ha generado, pero no ha respondido. La cuestión del nombre mismo merece una última consideración que los comentaristas a menudo relegan a notas al pie, pero que toca algo central en la comprensión de los refaítas. La raíz hebreo-semítica erpeitze tiene, como ya hemos mencionado, en el hebreo bíblico, el verbo rafa significa curar, y de él se derivan palabras como rofé, médico, la palabra refaim como designación de los gigantes y de las sombras del Seol, usa la misma raíz. Esta polisemia no es necesariamente accidental. En las culturas del antiguo Oriente Próximo, los ancestros divinizados, incluyendo los Nrepum de Ugarit, eran a menudo invocados precisamente por su capacidad de curar, de intervenir en el mundo de los vivos para aliviar enfermedades y calamidades. Si los refaítas derivan su nombre de esa capacidad curadora de los ancestros poderosos, entonces el nombre mismo encierra la ambigüedad de toda la tradición. Seres que en vida eran destructores y que en el mundo del más allá podían, en la lógica de la religión popular del Levante antiguo, ser los que no se levantarán. El estudioso Michael S. Heiser, en su obra The Unseen Realm, ha argumentado que entender la dimensión sobrenatural de los textos bíblicos, incluyendo los refaítas como categoría, es esencial para una comprensión adecuada de la narrativa bíblica en su conjunto. Para Heiser, el texto bíblico opera con una cosmología en la que hay múltiples niveles de realidad espiritual, y los refaítas son uno de los elementos de esa cosmología que la modernidad ha tendido a ignorar o a racionalizar. Su análisis ha generado un interés renovado en los refaítas entre lectores que no provienen de la academia especializada, lo que sugiere que el tema sigue tocando algo, que las categorías interpretadas. El profesor Judd Burton, en su trabajo sobre los gigantes en las tradiciones bíblicas y extrabíblicas, ha señalado que la persistencia de la tradición sobre los gigantes, desde los textos ugaríticos del segundo milenio antes de Cristo, hasta los textos de Qumrán del primer siglo antes de Cristo, pasando por los textos canónicos bíblicos, es en sí misma un dato que requiere explicación. No se trata de una obsesión de un solo texto o de una sola comunidad. Es una preocupación ampliamente distribuida en el tiempo y el espacio cultural del Levante antiguo, lo que sugiere que estamos ante algo que esas culturas percibían como significativo y real en algún sentido que sus categorías conceptuales intentaban capturar. Al final de este recorrido por los textos más extraños y menos comentados de la tradición semítica, es pertinente preguntarse por qué los refaítas siguen siendo relevantes más allá de la curiosidad. La respuesta es que los refaítas son un nodo donde se concentran algunas de las preguntas más fundamentales que cualquier tradición religiosa o cultural debe responder. ¿Qué somos? ¿Qué nos diferencia de lo que no somos? ¿Qué ocurre con los seres que están entre las categorías establecidas? ¿Y qué sucede después de la muerte? La tradición bíblica, en su proceso de formación a lo largo de siglos, se vio obligada a dar respuesta a estas preguntas en el contexto de un mundo cultural en el que la frontera entre lo humano y lo divino no era tan clara ni tan herméticamente cerrada como la teología monoteísta posterior querría. Los refaítas son los seres que vivieron en esa frontera, que nacieron en esa frontera según las tradiciones extrabíblicas, y que murieron en esa frontera, dejando una presencia en el Seol que los textos no pueden ignorar, porque era parte del horizonte. La tensión que los refaítas crean en los textos bíblicos, entre la afirmación de que no vivirán y la descripción de su asamblea permanente en el Seol, entre la condena de la práctica de invocarlos
y la evidencia de que esa práctica era extendida, entre el texto canónico que los trata con reticencia y los textos de Qumrán que los describen con detalle, es una tensión productiva. Es la tensión de una tradición que está trabajando con materiales que no se dejan domesticar completamente por ningún sistema teológico. Y esa tensión es, en último término, lo que hace que los refaítas sigan siendo un tema de interés genuino para cualquiera que se acerque a los textos bíblicos, buscando no solo las respuestas sistematizadas de la teología posterior, sino el encuentro con la extrañeza del pasado en sus propios términos. Los refaítas son parte de ese pasado extraño. Son la evidencia de que la cosmología del antiguo Israel era más rica, más compleja y más poblada de seres que no encajan en las categorías estándar de lo que la interpretación posterior ha tendido a reconocer. Los textos siguen ahí, en las páginas del Tanaj, en los fragmentos de Qumrán, en las tablillas de Ugarit. La asamblea de los refaítas sigue sentada en el Seol, en esa posición que Isaías 14:9 describe, levantados de sus tronos para recibir a quien llega, con la misma paciencia con que ha esperado desde que los primeros escribas pusieron por escrito lo que la tradición oral ya sabía. Los refaítas esperan. Han esperado durante milenios, y los textos que los nombran, si se los lee con la atención que merecen, siguen teniendo la capacidad de transmitir algo de ese peso primordial que los Proverbios 9:18 lo dice con una simplicidad que es más perturbadora que cualquier elaboración posterior. Pero él no sabe que los muertos están allí. El que acepta la invitación de la mujer insensata, que en la interpretación alegórica puede representar muchas cosas, desde la idolatría hasta la muerte misma, no sabe que al cruzar ese umbral llega a un lugar donde los refaítas llevan esperando, desde un tiempo que el texto no precisa porque no puede o no quiere precisarlo. Los últimos refaítas que las páginas de la Biblia registran como vivos murieron en los relatos davídicos, en el período de consolidación del reino de Israel. Og de Basán había muerto antes, en los campos de batalla del Transjordán durante la campaña de Moisés. Los anaquitas, los gigantes de Gat, cayeron uno a uno ante los guerreros de David. Y con cada una de esas muertes, el texto asume que algo descendió al Seol. No algo ordinario, no el tipo de sombra que los humanos comunes se convierten al morir. Algo diferente, algo que engrosaba la asamblea que los textos sapienciales mencionan como si el lector ya supiera de qué están hablando. Lo que los textos no resuelven, lo que la tradición académica no ha podido resolver completamente, y lo que probablemente permanecerá sin resolución definitiva, es la naturaleza exacta de esa asamblea. Si los refaítas son simplemente la proyección mitológica de la memoria de pueblos de estatura extraordinaria que vivieron en Canaán antes de la llegada de Israel, entonces su presencia en el Seol es metáfora. Una manera de si los refaítas son algo más que eso, si las tradiciones extrabíblicas que los conectan con seres de naturaleza mixta, angélica y humana, capturan algo que la tradición yavista oficial prefería no articular completamente, entonces la asamblea en el Seol tiene una dimensión que va más allá de lo metafórico. En cualquiera de los dos casos, el resultado es el mismo. Una categoría de seres que el texto bíblico sitúa en los límites de la comprensión humana ordinaria, que viven en el umbral entre lo humano y lo divino, que mueren como los humanos, pero no como los humanos, y que permanecen en el más allá con una especificidad que los distingue de los muertos ordinarios. Los refaítas son los habitantes permanentes de ese espacio liminal que el texto bíblico no puede evitar mencionar y no quiere terminar de explicar. Y en ese silencio del texto, en ese umbral de lo que se dice y lo que no se dice, siguen esperando, con la paciencia impasible de quienes han